Les bendiga, mis hermanos, esta mañana. Qué gozo y qué privilegio poder estar aquí con ustedes. Damos la bienvenida a todos los miembros, asistentes y aquellos que escucharán este audio también. Oramos al Señor para que utilice este mensaje para su gloria. Por eso, en esta mañana yo los invito a que por favor me acompañen al Salmo 2. Vamos a leer todo el capítulo en esta mañana. Me dice un fuerte amén cuando estemos allí. Salmo 2. Leemos la poderosa palabra del Señor. Y si no hay nada que se los impida colocarse sobre sus pies, yo los invito a que se lo coloquen sobre sus pies. No por reverencia al predicador, sino por reverencia a aquel que ha inspirado la palabra del Señor. El Espíritu Santo, Dios mismo. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinita y poderosa palabra, Señor, con la cual tú has creado todas las cosas desde el principio, Señor. Nosotros venimos en este momento pidiendo tu dirección, Señor. Tú que inspiraste esta tu palabra, Señor, reconociendo también nuestras limitaciones y nuestra falta de entendimiento, Señor. Venimos a ti, Señor, porque queremos que tú nos hables, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor. Nosotros queremos serte fieles, Señor, pero queremos primeramente entender para hacer. Es por eso, Señor, que no solamente te pedimos que nos ayudes a entender, sino que tú nos des la capacidad de poder poner por obra tu palabra, Señor. Nosotros te pedimos en este momento, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron llegar en este día por temas climáticos, Señor, para que tú los ayudes en sus casas también, Señor. Tú puedas ayudarlos, animarlos, Padre de la Gloria, y que también puedan velar en este momento que están en sus casas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en medio de este sermón, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor, a pesar de las limitaciones del predicador, a pesar de sus debilidades, a pesar de su pecado, Señor. Creemos, Señor, de que tú eres quien habla a través de tu palabra, Señor, y que tú eres quien transforma los corazones, y que tú eres el único que puede dar vida a aquel que está muerto, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. El título del mensaje es Cristo, nuestro Rey Supremo. Y para ilustrar un poco este pasaje que acabamos de leer, o esta porción de la Escritura, yo creo que aquí todos somos pecadores, ¿verdad? Aquí todos han pecado el día de hoy, quizás, como yo. Pero todos, y es la realidad de que todos estamos en un mundo caído producto del pecado. Dejamos de hacer la voluntad de Dios para hacer la de nosotros. Dejamos de adorar al Dios verdadero para adorarnos y enorgullecernos. Nos sorprendemos y nos asombramos mucho más de nosotros que del Dios mismo. Esa es la realidad. Nosotros decimos: pero qué hermoso soy. No hay nadie como yo. Nadie se compara conmigo. Dios se sobró conmigo. Nadie hace esto como yo lo hago. Y esa es la realidad después de la caída de Adán y Eva. Todos nos rebelamos contra el Señor. Ahora todos quieren tener reyes y no el Rey verdadero. Quieren estar bajo cosas que les brinde seguridad fuera del cuidado de Dios, desde la caída de Adán, valga la redundancia.
Para algunos su rey es su jefe, es su esposa, es el presidente, hasta puede ser el pastor. Para algunos son ellos son sus propios reyes, y para otros no saben que tienen reyes ni siquiera, y viven para un rey como esclavos. Y otros dependen de personas en todos los aspectos de su vida. Y en fin, existe un sinfín de cosas en las cuales se manifiesta nuestra rebelión contra el Señor desde el principio. Todo acto de desobediencia en contra de los mandamientos y la persona de Dios merece castigo de Dios, un Dios santo y justo que no deja pasar por inocente al malvado. Por lo tanto, necesitamos una solución, necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos libre de ese dilema, de ese conflicto en el que nos encontrábamos. Por la gracia del Señor tenemos a Cristo, nuestro Rey Supremo, quien nos ha traído salvación. Y esa es la imagen que vemos en este Salmo, el mismo patrón desde el Génesis. Vemos a las naciones rebelándose contra el Señor, vemos la respuesta del Señor con ira ante todo esto y una advertencia para que se sometan y honren al Rey Supremo. Por eso en esta mañana estudiaremos bajo el siguiente argumento que traemos del texto. En Cristo, nuestro Rey Supremo, hallamos salvación y seguridad al someternos a su autoridad. En Cristo, nuestro Rey Supremo, hallamos salvación y seguridad al someternos a su autoridad. Y este salmo se divide en 4 partes. Y de esa manera serán nuestros puntos a desarrollar en el sermón. En primera instancia, si usted tiene su Biblia y tiene el pasaje ahí enfrente, vemos que las naciones se rebelan contra el rey, desde el versículo 1 al 3. Y luego vemos la respuesta del Señor, del versículo 4 al 6. Y el ungido afirma su reinado sobre todas las naciones, o sea, Cristo, del 7 al 9. Y en el verso 10 y 12 vemos una advertencia crucial, algo que nos puede librar de la ira del Señor. Y es lo que este pasaje nos enseña. Por eso de esta manera vamos a ver lo que vemos en primera instancia, y es que las naciones se rebelan contra el rey. Y para explicar un poco, quisiera colocarlos en un poco de contexto. Quiero decirles que David pudo haber escrito estas palabras en medio de una conspiración por parte de algunas de las naciones paganas vecinas. Este salmo David lo recordó con las mismas palabras del Señor. Él fue elegido y ungido por Dios. David sabía que Dios cumpliría su promesa de traer al Mesías al mundo por medio de su descendencia. En 2 Samuel 7:16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Recuerden que en ese momento no estaba Cristo. Esto fue antes de Cristo. Aquí lo que estamos viendo es algo que el Señor utilizó por medio del rey David para apuntar al rey verdadero, a Cristo. Para entender mejor este salmo tenemos que mirar también el futuro, al final de la gran tribulación, inmediatamente antes de la gloriosa venida y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo cuando los gobernantes y las naciones se unirán en una federación con el apasionante propósito de prevenir que Cristo tome las riendas del gobierno del mundo, algo que nunca, jamás podrá pasar. Aunque las naciones se rebelen y se amontonen antes del día final en contra de Cristo, lo que va a pasar es que Cristo va a reinar y va a triunfar. Por eso también recordemos en Hechos la oración de los apóstoles. Ellos conectan el Salmo 2 de esta manera, con el rechazo de Cristo. Es verdad que tenía un cumplimiento parcial cuando Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel se juntaron para matar a Cristo, pero el cumplimiento final está todavía en el futuro. Si recuerdan, ¿verdad? Cuando Poncio Pilato, todos los judíos se unieron a una sola para aprender, para ir en contra de nuestro Rey Jesucristo, cosa que el propósito del Señor jamás desistió o cayó en piso, sino que el Señor triunfó. Y la realidad de este salmo es que las naciones se rebelaron contra el Señor, básicamente, lo que quiere decir que nosotros también compartimos esa misma naturaleza de rebelión desde el jardín del Edén.
y estábamos en serios problemas. En Romanos dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y esta es la realidad desde el principio. Nosotros nunca queremos someternos al rey. Siempre nos estamos levantando en contra del rey. Y ahorita vamos a ver algunas cosas en las cuales nosotros nos rebelamos contra nuestro Señor hoy día. Pero aquí vemos que el salmista habla de cosas vanas y alude a una rebelión que no tiene oportunidad alguna de triunfar. Aquí la imagen que nos transmite esta expresión es la de alguien que intenta conseguir algo, pero termina con las manos vacías. Es decir, aunque los reyes se unan y vayan en contra del Señor, siempre van a estar con las manos vacías. Siempre van a quedar con las manos vacías. Ahora, nosotros hoy tenemos muchas formas en las que nos rebelamos contra el Señor. Por supuesto que por la desobediencia, cuando pecamos de muchas formas diferentes, cuando no hacemos su voluntad, cuando no me someto a la autoridad de la iglesia, que es la representación de Dios aquí en la tierra. Cuando me levanto en contra de un hermano creyente, que es la iglesia del Señor, que es representación del Señor, que es la imagen del Señor, me estoy rebelando en contra de Él. Y existen muchas maneras, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y cómo los reyes se levantaban en contra del Señor? Bueno, tenían muchas formas, pero hoy nosotros, en el día de hoy, tenemos muchas formas en las que nos rebelamos en contra del Señor. Y para ilustrar un poco esta idea de cómo nos rebelamos nosotros, al igual que las naciones, miren, así como un pez no se libera cuando sale del agua, y un árbol no se libera cuando deja el suelo, no somos libres cuando dejamos al Señor y nos rebelamos en su contra. El pez, queriendo ser libre, sale del agua, muerte, porque él no puede vivir fuera del agua. El árbol, queriendo ser libre, sin raíz, y el árbol no puede vivir sin raíz. El creyente, sin Cristo, buscando libertad, no puede hacer nada. Y eso es lo que nos está ilustrando el Señor. El que no es con nosotros, contra nosotros es. Y estas naciones estaban buscando libertad. Y la manera en que ellos buscaban la libertad era rebelándose en contra del Señor, tramando cosas vanas en contra del Señor, para ellos mismos tener su propio reino. Por eso, mucha gente piensa que será libre si escapa de Dios, rebelándose contra Dios. Sin embargo, siempre serviremos a alguien. Siempre o tendremos un jefe, o tendremos un esposo, una esposa, hijos o algo, ya sea un rey humano, una organización o nuestros propios deseos. Siempre tenemos un rey. En Romanos también el Señor nos enseña de que nosotros éramos esclavos del pecado y que ahora el Señor nos ha hecho libres y que ya no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Mira, nadie puede tener dos señores, nadie. Desde el principio, siempre nosotros hemos querido buscar otros señores. Y la realidad del creyente es que debe servir al Rey verdadero. Y no deberíamos estar rebelándonos para buscar una falsa libertad, mis hermanos. La única ruta segura hacia la libertad es servir sinceramente a Dios, el Creador. Él nos liberó a través de Cristo para que vivamos para su gloria. Pablo estaba encarcelado y él decía, soy verdaderamente libre en Cristo. Aunque humanamente esté aprisionado y esté en cadenas, yo realmente soy el mejor, el que está más libre de todos. Y por eso estoy gozoso. Por eso, mi hermano, yo te invito en esta mañana a que le sirvas a Cristo, que le sirvas a Dios, el único Rey digno de cada esfuerzo, de cada segundo. Toda tu vida le pertenece a Él. Todo lo que tú tienes, eres simplemente un administrador de la multiforme gracia del Señor. Nosotros no nos pertenece nada, nosotros estamos en este mundo de paso. Nosotros estamos en este mundo simplemente con el propósito de vivir para la gloria de Dios.
algo que se vio interrumpido a causa del pecado, pero ahora el Señor te tiene en este lugar para que vivas para su gloria, para que le sirvas a Él. Y solo hay un rey, y es Cristo. Solo tienes un rey en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia local. Solo hay uno que merece todo de nosotros, y es Cristo. Cuando caminamos bajo esa perspectiva de que Cristo es el rey de mi vida, toda cosa que yo haga, o cada emprendimiento que yo planee, o cada proyecto que yo empiece, lo primero que yo veo es de qué manera honro al rey, de qué manera esto se somete al rey, porque yo no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, hermanos, como dice Romanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Si las Escrituras nos enseñan de que debemos someternos a Cristo, o de que Cristo es el único Rey, y para nosotros como creyentes, eso es el culto racional, hermano. Es lo mínimo que se puede esperar de un creyente, de que te sometas, de que honres a Dios, de que vivas para Dios. Por eso, si no estás reconociendo a Cristo como Rey y no estás sometiendo tu vida a Él, yo te invito a que te arrepientas. Arrepiéntete por levantar falsos reyes en tu vida, esos que te quitan el tiempo, energía, dinero, espacio para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. El único Rey es Cristo. Arrepiéntete. Yo me arrepiento. Si yo me evalué primeramente a la luz de este sermón, pues yo me di cuenta de que tengo varios reyes y varias cosas y ídolos en mi vida que Cristo debe tumbar a través del sometimiento a Él. Y para los no creyentes, aún sigue rebelándote ante el Señor y tramando cosas vanas, buscando libertad en cosas que no tienen provecho. Sigue buscando cosas fuera del Señor. Nada te va a llenar. Nada te va a saciar. Lo único que puede saciar al hombre es conocer a Cristo, conocer al Señor. Por eso, yo te invito a que vengas a Cristo, y si estás hoy en este lugar, no es por casualidad. Es un propósito del Señor para que rindas tu vida, para que Él te haga libre del juicio venidero antes de que sea tarde, para que te haga libre de esa búsqueda insaciable por orgullo o por gloria en este mundo. Cristo te puede hacer libre de eso. Nosotros nos gloriamos en la gloria de Cristo. Por eso, de esta manera vamos a ver entonces ahora la respuesta del Señor a las naciones que se rebelan contra Él. Y en este punto vemos inicialmente al rey, en el verso 4. Dios se ríe. ¿Y saben qué? No se ríe precisamente de las naciones. Dios se ríe de la idea errónea que las naciones tienen del poder. Es la clase de risa de un padre cuando su hijo se jacta de correr más rápido que su padre o de poder ganarle en una lucha. El padre sabe las limitaciones de su hijo y Dios conoce las limitaciones de las naciones. El padre está allí viendo, callado. Oh, qué bueno, corres mucho, hijo. Estás superándote muy rápido. Y el padre acá, con toda la experiencia y todo el conocimiento, está tranquilo. De la misma manera, el Señor ve a las naciones, cómo se subleman, cómo se exaltan, cómo traman cosas a una en contra del Señor. Y el Señor allá, pues, entre risas, como dice el salmista, esperando y viendo a las naciones. Pero ahorita lo que vamos a ver aquí es la respuesta del Señor. Y mis hermanos, el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, guardando silencio y viendo la jactancia y la arrogancia de todos los que se rebelan en contra de Él. Muchos dicen, yo no necesito a Dios, yo esto, yo lo otro, y el Señor allá riéndose sobre el círculo de la tierra, esperando la respuesta de Él y el juicio de Él sobre todas las naciones. El Señor, ok, no necesitas al Señor, no me necesitas, pues ya tendrás tu pago. Y eso es la respuesta del Señor ante las naciones que se rebelan en contra de Él. Sus jactancias y sus amenazas no son más que los débiles ruidos de un ratoncito contra un león. Cuando yo me hago la imagen en mi cabeza,
Cuando hablamos de bombas nucleares, hablamos de que eso puede destruir toda la Tierra. Y el Señor allá como que riéndose, porque Él tiene el poder de destruir toda la cosa, todo el universo, todo. O sea, hermanos, contemplemos al Señor a través de lo que Él nos está enseñando. Miren, cada nación es limitada, cada esfuerzo humano es limitado, todo aquello que proviene del hombre es insuficiente. Pero Dios es trascendente. Si tienes que elegir entre depositar tu confianza en Dios y en las naciones, o en cualquier cosa en la que estés confiando ahora, yo te invito de todo corazón, mi hermano, que elijas a Dios. Espera en silencio, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Al Señor jamás se le ha escapado nada de las manos. Y cuando llegue el momento, Dios romperá el silencio que ha guardado. Cuando hable, lo hará con tanta ira, como dice este pasaje, y furia, que sus enemigos serán amedrentados. Escucharán su decisión irrevocable. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y una vez que Dios declare esto, su cumplimiento será tan cierto como si ya fuese llegado. Esto lo dice la palabra del Señor, en miras hacia el futuro. Pero yo lo veo como si ya fuese pasado. Yo veo al Señor que está allí esperando ese momento en que se manifieste eso. Y eso me trae mucha confianza y me trae mucha convicción de quién es mi Dios, de cuál es mi Padre, de quién es el ungido, del poder que tiene el Señor sobre todas las cosas. Y para ilustrar un poco la respuesta del Señor, aquí, nuevamente, imagina a Donald Trump en la Casa Blanca. Todos estamos acá. Imagina a Donald Trump en la Casa Blanca, sentado allí en su trono, y se entera que viene un ejército, pero ¿saben qué? Un ejército de indios del Amazonas. Y ellos vienen con flechas, con palos, con piedras, para atacar. ¿Qué crees que pasará? ¿Qué piensan, mi hermano? Pues algo terrible. Y estamos hablando de digamos, que de una figura humana. Imaginémonos al Señor del universo y el Dios de toda la creación. Cuando el Señor le escucha de bombas nucleares y todas esas cosas, son como delante de Él, como esas flechas y esos palos y esas piedras que Donald Trump puede acabar en un instante, a todo el Amazonas ahorita si quiere. Pero el Señor puede acabar todas las cosas si Él lo quiere en este instante. Y Él lo ha prometido y así será y yo lo creo. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguna vez has escuchado el refrán que dice que deja quieto lo que está quieto? Bueno, dejen al Señor quieto. Sométete a Él, porque mira la respuesta del Señor. Pues aquí vemos a nuestro Dios, nuestro Rey Supremo, el Creador, el Soberano, el Todopoderoso, haciendo una declaración de que va a mostrar su ira contra los que se han rebelado contra Él. Además afirma al único Rey. El Señor no solamente afirma que va a responder de esa manera, sino que Él también afirma a través de quién y por quién. Cristo, nuestro Rey Supremo. Es por eso que los animo, mis hermanos. Si lo que acabamos de ver, esto te anima, ese es nuestro Dios. Ese es el dueño de toda la creación. Ese es el Todopoderoso. Yo te animo a que tengas confianza en Él, en el Señor. Él tiene el control sobre todas las cosas. En nuestro Rey Supremo hemos hallado salvación y seguridad al someternos a su autoridad, mis hermanos. Con el simple hecho de que tengamos salvación y que estemos hoy en este lugar, salvos por la gracia del Señor, de su ira. Eso es de mucho gozo, mi hermano, pero también me llega a pensar que si así como el Señor me salvó hoy, el Señor va a terminar su obra en mí hasta el día de Cristo, como lo dice en Filipenses 1:6. Y de que si yo tengo muchas necesidades hoy, el Señor lo sabe. El Señor conoce todas las cosas y Él suplirá conforme a nuestras necesidades. Por eso debemos
Debemos afirmarnos en Él. Debemos conocer a nuestro Señor y Rey cada día para crecer en fe. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué debemos nosotros arraigar nuestra identidad en Cristo? Porque nosotros estamos leyendo hoy la Escritura y estamos teniendo un conocimiento intelectual. Pero si este conocimiento no está arraigado en mi vida de quién es Dios, van a venir los vientos, van a venir las tempestades, van a venir cualquier cosa. Y voy a ser como las olas del mar, como lo dice Santiago. Y no solamente eso, sino que voy a ceder terreno ante las tentaciones y demás cosas con las que luchamos todos los días como creyentes. Nosotros estamos en una iglesia bíblica y ahorita estamos echando bases en el Evangelio. Y nuestro ánimo y nuestra oración es de que podamos entender verdaderamente el Evangelio, aunque vamos a estar por todas las eternidades tratando de entenderlo completamente, pero por lo menos un poco, para que vivamos a la luz de esas convicciones. Si yo creo de que Cristo es mi Rey, vivamos conforme a eso, a que Cristo es mi Rey, a que yo le tengo que rendir cuentas a un Rey, a que yo tengo que vivir en temor delante de un Rey. Por eso también debemos creer y confiar plenamente en su poder sobre todas las cosas. Y esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, Pablo sabía que los adversarios estaban destinados para perdición, pero que ellos, o sea, los creyentes, estaban destinados para salvación. Y eso era motivo suficiente para perseverar en medio de una generación idólatra y pagana, impía, que no es muy lejana a la realidad en la que nosotros vivimos hoy en día. Él sabía que Dios mismo tenía absoluto control sobre sus adversarios. Él sabía que Dios mismo lo había llevado a la cárcel. Por eso, esta mañana, quienes no han creído todavía, si estos argumentos aún no te convencen de quién es Dios, debes arrepentirte y creer en Cristo lo más antes posible, para que no seas aplastado por la santa y justa ira de Dios. Porque tú te preguntarás, pero si yo no he hecho nada malo, ¿por qué merezco castigo? Estamos hablando de que desde el principio de la creación todos nosotros nos rebelamos en contra del Señor. ¿Tú te levantas todos los días diciendo, yo voy a buscar al Señor? No. Todos los días nos levantamos, incluso los creyentes, en rebelión contra el Señor, porque ni siquiera queremos orar en muchas ocasiones. No queremos someternos ante Él. Si la palabra a mí me enseña que perdona a mi hermano, no creo. Y por no creer, entonces no hago eso. Si la palabra a mí me enseña de que si tienes algo contra tu hermano, no me acerco, bueno, no has creído. Debes arrepentirte. Pero principalmente los no creyentes. Porque el Señor responderá. Pero para ampliar un poco más esta idea, miremos el tercer punto del sermón en esta mañana. El ungido afirma su reinado sobre todas las naciones. Verso 7. Y Jesús siempre estuvo consciente de que era el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Juan 5. Y fue esta declaración lo que lo llevó a que los judíos lo crucificaran. La gloria eterna de Cristo como Hijo de Dios, infinitamente por encima de los ángeles, fue declarada públicamente cuando Dios le levantó de los muertos y lo exaltó como Rey. Por eso Pablo dice así, en Hechos 13, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Cristo, a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Qué glorioso es el Señor. Y de esta manera vemos la promesa de Dios a su Mesías. Aquí vemos afirmaciones que nos animan mucho, pero aquí vemos algo y es la promesa de la evangelización mundial. Este gran salmo revela el corazón de Dios hacia su propio Hijo. Miren lo que Él dice. Pídeme, el Señor dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esta conversación contiene una sorprendente declaración, que todas las naciones del mundo llegarán a estar bajo el gobierno del Hijo. Pero ahora el Padre le dice, pídeme. Sin embargo, hace falta pedirlo.
Y en Juan 17, por medio de su oración sacerdotal, Jesús hace precisamente esto. Juan 17. Pero su petición incluye nuestra respuesta. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Que debemos unirnos a Cristo y recibir en el nombre de Dios la autoridad manifiesta que Jesús, como el Mesías intercesor del Salmo 2, nos ha dado a nosotros, su iglesia. En su nombre oramos y por esta gloria triunfamos al recibir la herencia de las naciones como prometió. Mi hermano, si nosotros hoy estamos en este lugar, es porque el Señor, o más bien el Padre, nos ha entregado a Cristo como herencia de Él. Nosotros somos, o más bien Cristo es el primogénito de nosotros, sobre toda la creación, como lo dice en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Él es como si fuera nuestro hermano mayor. Y Él ha heredado todas las naciones y todos se postrarán delante de Él. En otras palabras, Dios, el Padre, ha permitido o ha prometido que su Hijo tenga dominio universal y toda la tierra se someta a su autoridad y su reino se extenderá de orilla a orilla en todo el mundo, desde Jerusalén a Judea, Samaria, todas las naciones. El Señor nos ha dado ahora toda esa autoridad a nosotros como su iglesia para extender, para predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Según Mateo 18, eso es lo que vemos. Entonces, finalmente Dios ha dado a Cristo la autoridad para juzgar a todo aquel que no se someta a Él y se rebele. Ahí lo dice claramente, Él quebrantará con vara de hierro y aquellos que se levanten o se levantan en su contra. Y los desmenuzará como vasijas de alfarero. Y estas imágenes que el Señor nos da son tremendas. Con vara de hierro. Imagínense ustedes eso. Es una imagen, no que eso va a pasar. Con vara de hierro y que las naciones para el Señor son como vasijas de barro. Algo que Él desmenuza fácilmente y que para Él no son nada. Eso es tremendo lo que el Señor va a hacer. Y en esta mañana, mis hermanos, miembros de Iglesia Bíblica Nueva Vida, yo los invito a cobrar ánimo en el Señor. ¿Por qué? Al saber que Dios ha entregado todas las naciones en manos de Cristo, manos de Jesús, y que ahora nos ha dado autoridad para predicar su evangelio, la buena noticia de salvación. Si nosotros hoy predicamos el evangelio, no es porque yo sea el mejor, o porque yo quiera, o porque a mí me gustan de que vengan hombres al arrepentimiento, aunque de cierta manera sí, mis hermanos, la principal razón es por la gloria del Señor. Por esa razón nosotros predicamos el evangelio, pero luego descansamos en que ahora el Señor nos ha dado toda autoridad para predicar a todas las naciones. Es decir, eso no depende de nosotros, mis hermanos. La salvación de las naciones no depende de nosotros y el mayor interesado es Cristo, porque el Señor se las ha dado y ahí lo vimos en la oración sacerdotal del Señor. En Juan 17, a los que tú me has dado, Señor. Es hermosa esa oración. Y el Señor no solamente ora por lo que ya tiene, sino por lo que han de venir, lo que han de ser añadidos. Y por eso, esto nos ayuda también a que descansemos en Cristo y clamemos a Él por salvación a nuestro pueblo, por salvación a San Juan. Miren, la conversión de pecadores es obra exclusivamente de Dios a través de la obra del Espíritu Santo para creer en Cristo. Eso no depende de mí. Yo por más que me afane y por más que me ensaña de hablar a una persona acerca de Cristo, yo tengo que tener conciencia de que la obra de salvación, mis hermanos, no depende de mí. Por lo tanto, debo descansar en Cristo y debo clamar a Él por salvación. Nuestra labor es predicar y hacer discípulos. Ya de ahí en adelante no nos corresponde a nosotros, hermanos. Simplemente clamar al Señor y esperar en Él, porque el Señor, su palabra no la deja ir vacía. Y algunos van a ser para salvación y otros van a escuchar el Evangelio para perdición. Entonces, mi hermano, confía en que Dios va a obrar en tu esposo inconverso, en tu madre, en tu esposa inconversa,
en el vecino, en el amigo. Confía. ¿Por qué está confiando en ti? ¿Por qué te estás cargando si esa obra es exclusivamente del Señor? Esa obra solamente la puede hacer el Señor. Descansa en Él, confía en Él, clama a Él. Cuando clamamos al Señor, prácticamente lo que estamos diciendo es: Señor, reconocemos que nosotros no podemos convertir a nadie, pero que tú sí lo puedes hacer. Eso es lo que hacemos cuando clamamos al Señor por salvación. Cuando clamamos al Señor porque, pero que el hermano cambie, pero es que no. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, mi hermano, es contra principados y potestades. Si tú quieres y si tú amas a ese inconverso que es tu familiar y que es tu amigo, lo principal que debes estar haciendo es orando y clamando al Señor por él, sin dejar de predicar el Evangelio. Pero cuando descansamos de esa manera, mis hermanos, la manera en que presentamos el Evangelio también cambia. Porque ya no vamos como que, justicieros, sino mostrando misericordia y el Evangelio realmente como es. Y yo les hablo de mí, pues, eso es lo que el Señor ha hecho en mi vida a medida que he ido comprendiendo el Evangelio. Y para mí ha sido, como yo le dije al hermano que nos enseñó en la clase, recuerdo, eso ha sido como si me quitaran 1000 bultos de papa de encima. Hermanos, la iglesia, la obra del Señor no depende de nosotros. Depende del Señor. Por eso Dios va a obrar en quienes escogió de antemano. Nosotros clamemos al Señor de la mies y prediquemos su evangelio. Necesitamos hombres, necesitamos mujeres, clamemos al Señor de la mies. Porque la mies es mucha, pero obreros pocos. Y para los no creyentes, nuevamente, no es casualidad que estés en esta mañana aquí. Dios es muy, muy bueno y misericordioso. Hoy tienes la gran oportunidad de rendirte a Cristo para que Él sea el Rey de tu vida. Bueno, si no sucede así, según el texto en el que estamos en esta mañana, el Señor en su juicio te quebrantará con vara de hierro y te desmenuzará como barro y pasarás toda una eternidad bajo la ira del Señor, sufrimiento eterno. Y muchos no creen. Si basta solamente con ir allá afuera y cuando ustedes ven los que se pierden en el alcohol, muchas cosas en las que nos podemos perder porque esa es nuestra naturaleza, básicamente porque no creen. ¿Cómo evidenciamos a una persona cuando cree estas verdades? Cuando vive entonces conforme a esa realidad de que si no me someto a Cristo, llegará el día de que el Señor me juzgará por eso y de que llegará el día en que ya no tendré posibilidades de arrepentirme. No me basta a mí pasar una vida y esperar hasta los últimos días de mi vida para decir, me arrepiento, no. La verdadera libertad está en ser esclavos de Cristo, como dice Pablo. Yo se lo puedo decir, en mi juventud ha sido lo mejor de mi vida y espero nunca jamás buscar otras cosas aparte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es misericordioso y por esta razón vamos a ver el último punto en este salmo que enfatiza una advertencia crucial. ¿Cuál es esta advertencia crucial? Bueno, es la siguiente, la cual es dirigida a los reyes y naciones que se rebelan en su contra. Muestren discernimiento. Versículo 10. Dicen las Américas, sed prudentes, dice en la Reina Valera. Y en la NTV dice, actúen con sabiduría. Es decir, es algo serio. Presten mucha atención y acaten, obedezcan esto que les voy a decir a continuación. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Aquí vemos un llamado evangelístico conmovedor. El Señor urge a los reyes y a los príncipes a amar y servir al Señor. Rechazarle significa destrucción, mientras que confiar en Él trae seguridad y gozo verdadero. Y esto es precioso. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, reyes de todas las naciones. Honrad al Hijo,
se refiere a rendirse y someterse completamente al Rey. Cristo no es solo el Rey escogido por Dios, sino que también debe ser Rey en nuestros corazones y en nuestra vida. Porque nuevamente de nada sirve que leamos el Salmo y que nos vayamos a nuestras casas diciendo Jesús es el Rey, soy el Rey, soy el Rey, soy el Rey. Pero ¿y en mi vida qué? ¿Es el Rey de tu vida? ¿Realmente Jesús gobierna en tu vida? ¿Realmente Jesús es el Salvador de tu vida? Y yo creo que para mis hermanos, miembros que son creyentes, sí lo es. Pero debemos entonces hacer algunos ajustes, porque yo también tengo que hacerlos. Porque nosotros decimos en muchas ocasiones, yo soy creyente y Cristo es mi Rey, pero nuestra vida muestra que no es el Rey de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, para poder estar listos para su venida, debemos someternos a su liderazgo cada día. Cuando hablamos de Rey, hablamos de una posición, ¿verdad? Hablamos de una imagen, de alguien que gobierna y de alguien que brinda liderazgo y dirección a un pueblo en específico. Y si Cristo es nuestro Rey, Él nos ha dado todas las herramientas a través de su palabra para que entonces nosotros seamos direccionados hasta el final de su regreso. Y para que nosotros en todo este camino, como lo dice Pablo, extendiéndome lo que quedó atrás, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. Y la meta es no solamente llegar, sino a la medida que llego a la meta, ser fiel al Señor, a nuestro Rey, lo más que sea posible. Vivir una vida digna del Evangelio, lo que más sea posible. Entonces, para el hombre confiar en su Creador es la cosa más sensata, hermano. Es la cosa más lógica y razonable que puede hacer. Por otra parte, no creer, es decir, desconfiar y desafiar al Omnipotente. Y este es el hecho más irracional que puede hacer el hombre. El Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado un manual, nos ha dejado una dirección de qué debemos hacer nosotros como creyentes. Nos ha dejado su evangelio para ayudarnos. Y lo más razonable que nosotros podemos hacer como creyentes es obedecer, someternos, honrar a Cristo. Porque lo irracional es irse en contra de Él. Y ese es ir en contra de Cristo. Y eso es lo que vemos, que las naciones se rebelaron. O sea, hicieron lo irracional. Y ahora el Señor está haciéndole una advertencia a estas naciones para que haga lo que es racional, lo que es lógico. Por eso, no nos podemos someter a Cristo solo en algunos momentos de nuestra vida. No puedo colocar condiciones para eso. El creyente todo el tiempo se está sometiendo a Cristo. Yo no puedo decir, es que hoy me siento desanimado y hoy no es el día de someterme a Cristo. Es que no me parece el mensaje que está hablando el hermano y voy a descansar hoy, tengo vacaciones. No. Hermanos, nosotros no tenemos excusa como creyentes. Si Cristo ha morido por ti en la cruz del Calvario sin excusa, nosotros no tenemos ninguna excusa para someternos a Cristo y para obedecer a Cristo. Él entregó su vida, Él derramó su sangre por nosotros para que ahora nosotros podamos gozar de muchos beneficios, principalmente de la salvación. Entonces, no puedes someterte solamente unos días y otros no. El creyente todo el tiempo se está sometiendo a Cristo. Una de las formas en que se evidencia esto es en su sometimiento a la iglesia local. ¿Saben por qué? Cómo Cristo refleja ante el mundo su reinado universal. ¿A través de qué? A través de su iglesia. Y si yo no me someto a la iglesia, yo no me estoy sometiendo ¿a quién? A Cristo. Si yo no me someto como miembro a mi iglesia local, yo estoy dejando de someterme ¿a quién? Y si tú eres creyente y no te has hecho miembro de esta iglesia o de una iglesia bíblica, no te estás sometiendo a Cristo. Cuando no rendimos cuenta los unos a los otros, no nos estamos sometiendo. Cuando no pedimos consejo y cuando andamos por la vida como si nada,
Mi vida da cuenta de que no está viviendo bajo el sometimiento de Cristo, porque a través de quien Dios ordena a su pueblo, a través de la iglesia. Ahora, ¿y quién es la iglesia? Los creyentes, los nacidos de nuevo. Y eso es bello, hermanos. Pero vivirlo también. Porque yo puedo decir eso y que me someto a Cristo, pero se presentan las situaciones y se presentan las circunstancias y mi vida no da cuenta que me someto a Cristo. Mi vida no muestra de que, oye, me pasó esto, me pasó esta circunstancia y no me someto a Cristo. Porque no creo de que Dios o de que Cristo gobierna a través de esa iglesia. ¿Sí me doy a entender? No es someterse al hermano, no, es a Cristo. Cuando yo rindo cuenta con mi hermano, yo lo estoy haciendo no por mi hermano, sino por Cristo, por mi sometimiento a Cristo. Entonces, hermanos, existen muchas personas que se han de llamar cristianas, pero no muestran un sometimiento al señorío de Cristo. Dicen tener un Dios de manera intelectual, pero en la práctica niegan su afirmación. Una pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros es la siguiente. ¿Qué áreas de mi vida no he sometido aún a Cristo? ¿Qué cosas de mi vida aún están como si no tuviese rey ninguno? Por eso, mis hermanos, el llamado a través de esta advertencia es que somos llamados a honrar al Hijo, a someternos al Hijo, quien es el Rey, quien nos libró de su ira, y eso solo lo podemos hacer por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Nadie que no ha creído y ningún creyente aún puede someterse por sus propios medios a Cristo. Si tú me dices, yo estoy obedeciendo, yo estoy haciendo esto o aquello, pero no lo estás haciendo por medio del Evangelio, por medio de lo que Cristo ha hecho, por medio de lo que somos en Cristo ahora, no te estás sometiendo a Cristo, estás sometiéndote a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque no lo estás haciendo ni siquiera por Cristo, sino porque yo quiero ser un mejor creyente, yo quiero ser una mejor persona, yo quiero ser mejor. Y el creyente, hermanos, se somete a Cristo porque quiere glorificar a Cristo, quiere glorificar a su Señor, quiere vivir para su Señor. Entonces, mis hermanos, esto lo logramos o lo podemos hacer a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Si no fuese por ese acto en toda la creación, ninguno de nosotros pudiésemos someternos a Cristo. Y este es el Evangelio, esta es la buena noticia, de que no podíamos someternos a Cristo porque nos rebelamos a Cristo y que ahora por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo podemos someternos a Cristo, tenemos acceso libre al Padre, podemos hallar el oportuno socorro a nuestro Señor por medio de Cristo. Antes de ninguna manera podíamos someternos a Cristo porque éramos esclavos del pecado, pero ahora podemos someternos gracias a la buena noticia de que Cristo murió y vivió la vida perfecta que no podíamos vivir y que murió por nuestros pecados y que ahora resucitó para darnos vida y para tener la capacidad de someternos a Cristo. Y miren, en Juan 15 dice de esta manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, absolutamente nada pueden hacer. Hermanos, si tú estás luchando en esta mañana o a lo largo de esta semana has estado luchando por cosas en tus propias fuerzas, en tu propio intelecto, tu sabiduría, descansa en el Señor, hermano. Ven al Señor. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer separados de Cristo es dolor. Todo trae dolor cuando hacemos sin Cristo. Y cuando vivimos una vida alejada, aunque estamos en la iglesia, sin Cristo, porque nosotros podemos estar aquí, hermanos. Podemos estar en una iglesia bíblica Nueva Vida, pero podemos estar viviendo sin el Evangelio en nuestras vidas. Y viviendo una vida totalmente legalista. Porque soy bíblico debo comportarme así. Porque soy bíblico debo orar por el hermano, debo someterme así, debo comportarme así, debo hablar así. Pero vas a tu trabajo, vas a tu familia, vas a tu casa y
¿Qué pasó? No está el Evangelio. Hermano, cuando Cristo es el Rey de nuestra vida, eso se evidencia en todas las áreas de nuestra vida. Lo primero que yo como creyente quiero afirmar en mi vida es de que Cristo sea honrado a través de cada cosa que yo haga. Y no podemos someternos y obedecer por nosotros mismos ni siquiera, no solo por medio de Cristo, y Él lo ha hecho, es decir, aplicando el Evangelio en todas las áreas de mi vida. Para eso primeramente debo tener una definición clara del Evangelio en mi vida y luego también tener herramientas que me ayuden a aplicar el Evangelio. Y le voy a dar una, pida consejo. Vaya a un discipulado, vaya o mire personas que apliquen el Evangelio a su vida, que usted pueda imitar eso en su vida también. Entonces solo Cristo, nuestro Rey Supremo, solo en Cristo, mi hermano, nuestro Rey Supremo, hallamos salvación y seguridad al someternos a su autoridad. Y qué gozo y qué alegría que en Cristo solamente podemos ser bienaventurados, como dice al final. Solo en Cristo somos salvos de su ira venidera contra todos los que se han rebelado contra Él. Solo en Cristo, solo en Cristo. Por eso los que no han creído una vez más. Y te ruego de que te rindas a Cristo antes de que sea tarde, porque llegará el día en que te postrarás ante el trono de Cristo aunque no quieras. Como lo dice en Filipenses, el Señor lo exaltará a lo sumo, Dios exaltará a Cristo sobre lo sumo. Y delante de Él se postrarán toda gente de toda tribu, lengua, nación, y todos proclamarán de que Cristo es el Señor. Si hoy día no te quieres rendir o no te quieres postrar ante nuestro Señor, llegará el día que aunque tú no quieras, tus rodillas serán dobladas solas y tendrás que proclamar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey. Solo en Él puedes estar seguro de no perecer bajo su ira, de lo contrario perecerás, no sufrirás por un momento, sino que por toda una eternidad en sufrimiento y sin Cristo. Y ese es mi deber como predicador, hacerte esta advertencia. Por eso ven a Cristo y cree, arrepiéntete, mira las esperanzas que hemos visto hoy a través del Evangelio, para que vengas a salvación. En esta mañana, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, sino por medio de mí. No hay otro camino. Si hubiese otro camino, yo como alguien que quiero honrar al Señor con mis fuerzas, yo te lo diría, pero no lo hay. Y estoy honrándote diciendo de que solamente hay un camino y es Cristo. Por eso, para concluir, recordemos, iglesia, que aunque todos nos rebelemos o todos nos rebelamos contra el Señor, contra Dios, como estas naciones, antes de nuestra salvación, toda nuestra esperanza está en Cristo, al cual debemos honrar y someternos. Si hay algo que no ha sometido a Cristo, hoy es un buen día para pedirle al Señor su ayuda para hacerlo. Porque solo en Cristo, nuestro Rey Supremo, hallamos salvación y seguridad al someternos a su autoridad. Oremos. Señor, te damos gracias. Infinitamente gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosa tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos deleitarnos en ella y poder ser animados, exhortados, instruidos, Señor, para que nosotros podamos tener una vida, Señor, que refleja sometimiento a tu señorío, a tu reinado, Señor. Hoy es un buen día, Padre, para que perdones nuestros pecados, como siempre, Señor, y para que nos ayudes, nos dé la fuerza para someter todas esas cosas, Señor, que aún no hemos rendido a ti, Señor. Oramos a ti, Señor, porque hoy aprendimos y lo hemos entendido durante todo este tiempo, que no podemos hacer nada separado de ti, Señor, sino que solamente a través de tu Evangelio, Señor, a través de las buenas nuevas de salvación, podemos no solamente poder venir a salvación, sino tener una transformación progresiva, Señor, hasta ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso en este momento, ese es nuestro clamor, Señor, y como iglesia te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir haciendo la obra evangelística, Señor, aquí en nuestro pueblo, Señor, predicando las buenas nuevas de salvación, Señor, confiando plenamente en que tú eres el Señor y que tú eres quien obra conforme a tu voluntad.
Nosotros clamamos a ti porque tú eres el Señor de la mies, Señor, y que tú eres el que añade al que tiene que añadir, Señor. Por eso clamamos por ellos, Padre de la gloria, y pedimos que utilices lo que aprendimos el día de hoy para tu gloria, Dios. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.